En una tierra forjada por el odio, una viuda solitaria cometió un acto de compasión prohibido, salvando al hijo de su enemigo mortal y convirtiéndose en la leyenda que desarmaría a un ejército solo con la fuerza de su corazón. El sol de Sonora era un yunque inclemente, forjando la tierra polvorienta en un paisaje de sed y silencio. En aquel rancho aislado, un punto de obstinada vida en medio de la vasta hostilidad de la frontera, el mundo parecía suspendido en el calor tembloroso del mediodía. Fue en ese silencio que la figura surgió, no como un fantasma, sino como un pedazo de la propia tierra seca tomando forma. Un guerrero apache, cuyo pueblo era susurrado en cuentos de terror en las villas y los fuertes, caminaba con una urgencia que desafiaba el calor aplastante. En sus brazos no traía un rifle ni un arco, sino un pequeño bulto de cuero y telas. Se detuvo frente a la casa de adobe, su rostro una máscara de orgullo quebrado por la desesperación, y levantó la frágil ofrenda. Era un bebé, un pequeño ser cuya respiración era un hilo tenue, casi a punto de romperse. Sus ojos, fijos en la puerta cerrada, no suplicaban misericordia, sino que exigían un milagro, un acto de humanidad en un lugar donde había sido olvidada. Dentro de la casa, Elena se movía en la penumbra fresca, un refugio que había construido tanto contra el sol como contra los recuerdos. Viuda, sin hijos, su vida era un ritual de soledad, cada tarea llenando un vacío que resonaba más fuerte que el viento del desierto. La sombra que cayó sobre su puerta fue la primera en romper su reclusión en meses. Al abrir una rendija, el miedo inicial, instintivo y enseñado, se congeló en sus venas. Un apache, el enemigo. Pero entonces sus ojos descendieron hacia el bulto en sus brazos y el mundo entero se transformó. Aquel llanto débil, casi inaudible, no era el sonido de un salvaje. Era el sonido de su propio luto, el dolor que cargaba desde que la fiebre se llevó a su niño. Aquel guerrero, el bárbaro de 1900, en tantas historias, era solo un padre, y en su desesperación, Elena vio el reflejo de su propia alma rota. El corazón maternal que ella creía haberse secado junto con sus lágrimas, latió con una fuerza dolorosa, un trueno en su pecho silencioso. Por un instante que se extendió por una eternidad, los dos mundos permanecieron en lados opuestos del umbral. El guerrero, con su orgullo apache, y la viuda, con su dolor mexicano, estaban unidos por el frágil hilo de una vida que se desvanecía. Con un movimiento lento y deliberado, Elena abrió la puerta por completo. No hubo palabras, ninguna era necesaria. El idioma universal de la paternidad desesperada y de la compasión materna llenó el aire pesado. El hombre dio un paso vacilante hacia adelante y con una delicadeza que contrastaba brutalmente con sus manos curtidas por la guerra y la caza, entregó el bebé a los brazos de Elena. Él no cruzó el umbral, permaneció afuera, vulnerable bajo el sol. Su postura ahora no la de un guerrero, sino la de un suplicante, un guardián forzado a confiar su futuro a la mujer que su pueblo había aprendido a odiar. Sus ojos nunca dejaron la puerta, esperando un veredicto de vida o muerte. Dentro de la penumbra de su hogar, el olor a hierbas secas y a soledad envolvió a Elena. El calor febril del pequeño cuerpo contra el suyo era una brasa viva, despertando cada fibra de su ser. Lo llevó a su cuarto, el santuario de su dolor, donde el fantasma de una cuna vacía la atormentaba todas las noches. Sentada en el borde de su cama, acomodó al niño, cuyo pequeño pecho apenas se movía. Con las manos temblorosas, pero guiadas por una memoria muscular que el luto no consiguió borrar, le ofreció su seno. El bebé, Taza, luchó al principio, su fuerza minada por la enfermedad, pero entonces un instinto primordial se apoderó de él. La vida llamaba a la vida.
Para Elena, cada gota de leche que fluía era una lágrima de su propio hijo que no pudo salvar, ahora transformada en un elixir de esperanza. Entonces, aquel acto sagrado y silencioso, el dolor de su pasado no desapareció, sino que encontró un nuevo propósito, irrigando la tierra estéril de su alma. Cuando Elena finalmente reapareció en la puerta, el sol poniente sangraba tonos de naranja y púrpura en el horizonte. Sostenía al pequeño Taza junto a su pecho, el cuerpo del bebé ahora relajado en un sueño profundo, su respiración calma y regular. El guerrero apache, que había permanecido inmóvil como una estatua de roca, vio la escena y una ola de alivio visible recorrió su cuerpo tenso. Sus hombros, antes rígidos de angustia, se relajaron. No dijo nada, pero sus ojos se encontraron con los de Elena, y en esa mirada silenciosa había una deuda de gratitud tan profunda y vasta como el propio desierto. Sin un gesto de despedida, se dio la vuelta y caminó hacia una colina rocosa cercana, su silueta destacándose contra el cielo agonizante. Allí se sentó, convirtiéndose en un vigía silencioso, una promesa de protección. La frontera entre enemigos se había disuelto. Ahora solo había un padre, una madre y el frágil lazo que los unía. Los días siguientes se desarrollaron en un ritmo nuevo y sagrado. El rancho de Elena, antes un mausoleo de su tristeza, se transformó en una guardería de esperanza. El polvo asentado en los rincones parecía menos pesado. La luz de la mañana, más suave. Elena rescató de su memoria los saberes de su abuela, los remedios caseros que eran la herencia de las mujeres de la frontera. Preparaba tés de manzanilla del desierto para bajar la fiebre persistente de Taza. Creaba cataplasmas de hojas de agave para calmar las irritaciones en su delicada piel. Y cantaba canciones de cuna en español, melodías antiguas que hablaban de ángeles y estrellas guía. Cada día, las mejillas del bebé ganaban un poco más de color, su llanto se volvía más fuerte, más exigente. Y cada día, el guerrero apache permanecía en su puesto en la colina, una presencia constante y tranquilizadora, testigo silencioso de la resurrección que ocurría en aquella pequeña casa de adobe. Una mañana, al abrir la puerta a la brisa fresca que antecede al calor, Elena encontró un regalo dejado en el umbral. No era una moneda o un objeto de valor para su mundo, sino algo mucho más precioso. Una pequeña piel de conejo, perfectamente curtida, suave como el terciopelo, ideal para la cuna improvisada de Taza. Al lado, una única pluma de águila, atada con un hilo de cuero, un símbolo de fuerza, coraje y sabiduría en la cultura del guerrero que la observaba desde la colina. Elena sintió el corazón encogerse con la profundidad de aquel gesto. Era la forma de Nakia de participar, de agradecer, de tejer su propia cultura en los cuidados de su hijo. Tomó los regalos, sintiendo el calor del conejo y la ligereza de la pluma. Miró en dirección a la colina y, aunque apenas podía distinguir su forma, hizo un leve asentimiento con la cabeza. Un diálogo sin sonido, un puente construido con símbolos de respeto mutuo, solidificando la alianza que el destino les impuso. Pero el santuario del rancho no podía permanecer aislado para siempre. Las provisiones se estaban acabando y Elena necesitaba ir al poblado vecino, un cúmulo de casas de adobe y desconfianza. Por primera vez en semanas, dejó a Taza durmiendo bajo la mirada vigilante de su padre e hizo el viaje. La atmósfera en el pequeño mercado era pesada. Las miradas que antes eran de lástima por su viudez, ahora eran de curiosidad y sospecha. ¿Por qué la recluida Elena parecía tan viva? Una vecina, doña Inés, la abordó con una falsa dulzura. Hace tiempo que no la vemos, Elena. Parece que la soledad le ha sentado bien. Otro, un viejo ranchero, notó que compraba más harina y frijoles de lo normal para una mujer sola. Las preguntas eran indirectas,
pero las acusaciones flotaban en el aire. Elena sintió el prejuicio como una niebla fría, dándose cuenta de que su secreto era una chispa peligrosa en un campo de pólvora. Los susurros del poblado no tardaron en encontrar oídos más duros. Llegaron a don Mateo, el comisario local, un hombre forjado en la brutalidad de la frontera y endurecido por pérdidas personales. Exmilitar, gobernaba la villa con la misma rigidez de un cuartel, y su odio hacia los apaches era la piedra angular de su autoridad. Escuchó los relatos de doña Inés en el polvo de la pequeña plaza, sus ojos oscuros entrecerrándose a cada palabra. La reclusión de Elena, sus compras excesivas, el brillo renovado en su mirada. Para Mateo, las piezas encajaban en un único y horrendo rompecabezas. Traición. Para un hombre que enterró a su propio hermano tras un ataque apache, la compasión era una debilidad, y cualquier secreto guardado cerca del territorio enemigo era una amenaza. Despidió a la mujer con un gesto seco, su mente ya en movimiento. Él mismo iría hasta el rancho de la viuda para arrancar la verdad de aquella tierra solitaria. Mientras la tormenta se formaba en el horizonte, en el rancho de Elena reinaba una paz que el mundo exterior juzgaría imposible. Taza, ahora con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes de curiosidad, ya no era un bebé moribundo, sino una fuente de vida que burbujeaba por la casa. Sus balbuceos llenaban el silencio que antes pertenecía al luto. Elena, cuya sonrisa se había convertido en una reliquia del pasado, ahora la exhibía libremente mientras el niño le agarraba los dedos o seguía el vuelo de una luciérnaga en la noche. En una de esas noches, el coraje de Nakia superó su cautela. Bajó de la colina y se detuvo en la sombra del porche, sus ojos fijos en la escena iluminada por la lámpara. La mujer enemiga y su hijo, unidos por un lazo de puro afecto. Elena lo sintió allí. Sin miedo, se acercó a la puerta abierta, permitiendo que el padre viera de cerca el milagro que su desesperación había sembrado. La paz fue rota por el sonido de cascos tronando contra la tierra seca. En una nube de polvo, don Mateo surgió, acompañado por dos de sus hombres, oscuras, sus figuras recortadas contra el sol implacable del mediodía. Elena estaba afuera, tendiendo ropa lavada en un tendedero, con el pequeño Taza durmiendo en una cesta de mimbre a la sombra. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no era el miedo paralizante de antes, era el instinto afilado y feroz de una loba protegiendo a su cría. Enderezó la espalda, su cuerpo convirtiéndose instintivamente en un escudo entre los recién llegados y el niño. Don Mateo desmontó con una agilidad calculada sus espuelas, tintineando como una advertencia. No la saludó. Sus ojos barrieron el rancho, la casa, el tendedero, buscando cualquier cosa fuera de lugar, cualquier evidencia que confirmara las historias que lo habían llevado hasta allí. La tensión era un lazo apretándose alrededor del silencio. «Buenas tardes, señora Elena», dijo Mateo, su voz desprovista de cualquier cordialidad. «Hace tiempo que no la veíamos en el pueblo. Parece que la vida en el campo la ha tenido ocupada». Sus ojos se posaron sobre ella fríos e inquisidores. «Algunos dicen que usted ha estado demasiado ocupada, que compra más de lo que necesita, que guarda secretos». Elena sintió el sudor frío en su nuca, pero su voz salió más firme de lo que esperaba. «Una viuda debe prevenirse para el invierno, comisario, y mi luto, gracias a Dios, finalmente me está dando tregua». Fue entonces que Taza se movió en la cesta, soltando un pequeño sonido, un suspiro de bebé. Los ojos de Mateo se fijaron en la cesta como los de un halcón. «¿Y qué tregua tan bendita es esa que le trae hasta el sonido de niños?», preguntó, caminando lentamente hacia el niño, cada paso un golpe de martillo en el corazón de Elena. Elena se movió con la rapidez de un relámpago, posicionándose firmemente entre el comisario y la cesta. «Es hijo de mi prima»,
declaró, la voz sonando clara y fuerte en el aire quieto. La madre enfermó, una fiebre que no pasa. El padre trabaja en las minas de plata, lejos de aquí. Se quedará conmigo hasta que ella se recupere. Es mi sangre, comisario, mi familia. Cada palabra era una piedra colocada en un muro de defensa. Miró directamente a don Mateo, la mujer frágil y enlutada, desapareciendo para dar lugar a una matriarca inflexible. Mateo bajó la mirada hacia el niño. Vio la piel cobriza, los cabellos oscuros y lisos, los rasgos inconfundibles del pueblo que tanto odiaba. Vio la mentira en los ojos de Elena, pero vio también una ferocidad que lo tomó por sorpresa, una autoridad moral que por un instante lo hizo dudar. Don Mateo retrocedió un paso, una sonrisa fría y fina curvando sus labios. No iba a forzar la situación, no todavía. La falta de pruebas concretas y la inesperada resistencia de la mujer le aconsejaban tener cautela. «Un alma caritativa usted», dijo, el tono goteando sarcasmo. «Pero tenga cuidado, Elena. En estas tierras áridas, la línea entre la caridad y la traición es fina como el filo de una navaja, y el castigo para los traidores es severo». La amenaza flotó en el aire, más pesada que el calor. Se dio la vuelta, montó en su caballo y, con una última mirada cortante, partió con sus hombres. En cuanto la nube de polvo comenzó a bajar, las piernas de Elena cedieron. Cayó de rodillas al lado de la cesta, abrazándola, el cuerpo temblando con el reflujo de la adrenalina. En la colina, Nakia había observado todo, su corazón pesado. La fortaleza de ellos había sido violada. La guerra ya no estaba en la frontera, estaba a su puerta. La noche descendió sobre el rancho no como un manto de paz, sino como un velo de ansiedad. Cada crujido de la madera de la casa, cada aullido del viento, parecía el sonido de los hombres de Mateo regresando. La vigilia silenciosa de Nakia en la colina ya no era suficiente. El peligro había adquirido un rostro y un nombre. Impulsado por una urgencia que superaba cualquier protocolo de su pueblo, bajó de las rocas y por primera vez tocó a la puerta de Elena. Ella lo dejó entrar sin dudar. A la luz temblorosa de la lámpara, los dos se miraron, el abismo entre sus culturas súbitamente insignificante ante la amenaza compartida. En un español vacilante, quebrado, él preguntó qué había dicho el comisario. Elena relató la conversación, la mentira que contó, la amenaza velada. Nakia escuchó, su rostro impasible, pero sus ojos reflejando la gravedad de la situación. Veía ahora no solo a una mujer bondadosa, sino a una guerrera en su propio derecho. Tras un largo silencio, Nakia hizo la única oferta que su código de honor permitía. Él podía llevarse a Taza, podía desaparecer con él en la inmensidad de la sierra, de vuelta a la seguridad de su clan. Sería un viaje difícil para el niño, pero lo libraría del peligro inminente y, más importante, salvaría a Elena de la furia de Mateo y de la condena de su propio pueblo. Sería el fin de su carga. Elena miró la cesta donde Taza dormía, el pecho subiendo y bajando a un ritmo tranquilo, y luego miró de vuelta al padre del niño. En sus ojos no había vacilación, solo una resolución inquebrantable. «No», dijo ella, la palabra cargada con el peso de una decisión final. «No está lo suficientemente fuerte, y esta es su casa ahora. Yo soy su madre». En ese momento dejó de ser una protectora. Se convirtió en su madre, reclamándolo frente a todo, sellando su destino al de él. La reacción de la comunidad fue más rápida y cruel de lo que Elena podría haber imaginado. La semilla de desconfianza plantada por don Mateo floreció en un arbusto de hostilidad. En su siguiente e inevitable ida al poblado, fue recibida con un muro de silencio y desprecio. Las mujeres, que antes compartían recetas y chismes, ahora le daban la espalda cuando pasaba, jalando a sus hijos hacia ellas como si Elena llevara una plaga.
El vendedor de la pequeña tienda la atendió con una mala voluntad palpable, sus movimientos bruscos, sus ojos fríos. Ya no era la pobre viuda digna de lástima, era la paria, la traidora en potencial, una mancha en el honor de aquella pequeña comunidad fronteriza. La soledad que ella conocía, la del luto, era un vacío. Esta nueva soledad era una fuerza activa, una agresión colectiva que buscaba aplastar su espíritu y forzarla a someterse. Volvió a casa con el corazón pesado, pero con la columna más erguida que nunca. Nakia, desde su puesto de observación, comprendió el cambio. Vio la forma en que los hombros de Elena estaban encorvados al regresar del poblado y supo que la palabra de Mateo había envenenado el pozo. Estaban solos, una isla en un mar de odio, y una isla no sobrevive sin sustento. Algunos días después, Elena vio dos nuevas figuras al lado de Nakia en la colina. Su corazón se heló, pero permanecieron allí, solo observando. Fue Nakia quien bajó, cargando un bulto. Eran provisiones, carne seca, una bolsa de pinole, el nutritivo polvo de maíz que era la base de la alimentación de su pueblo. Y, lo más significativo de todo, un tzoch, una cuna de transporte apache, hábilmente trabajada en madera y cuero. Era un regalo de su clan, un reconocimiento. Mientras su propio pueblo la expulsaba, los enemigos la estaban acogiendo, ofreciéndole los medios para sobrevivir y el símbolo máximo de aceptación de su lugar en la vida de Taza. Los meses que siguieron fueron de un aislamiento que era, al mismo tiempo, una prueba y una bendición. El rancho se convirtió en un mundo en sí mismo, una nación de 3 personas con fronteras de afecto y peligro. Elena se adaptó a su nueva realidad, cargando a Taza en el tzoch apache mientras cuidaba de la huerta y de los pocos animales que le quedaban. El niño crecía fuerte. Sus primeras palabras, una mezcla curiosa del español suave de Elena y de los sonidos guturales que Nakia le enseñaba en sus visitas cada vez más frecuentes. El guerrero ya no se limitaba a observar de lejos, bajaba para compartir una comida silenciosa, para reparar la cerca, para simplemente sentarse en el suelo y ver a su hijo dar los primeros pasos vacilantes hacia los brazos de la mujer que lo había salvado. Eran una familia improbable, tejida con hilos de luto, gratitud y un amor obstinado que florecía en el suelo más inhóspito. Una noche, mientras observaba a Taza dormir profundamente, acurrucado en pieles y mantas, Elena tocó la madera suave de la cuna apache. Pensó en su propio pueblo, que la había desechado como una pieza rota, y en los enemigos que le dieron las herramientas para reconstruirse. Su viaje, que comenzó en un acto de desesperación, se había convertido en un acto de desafío silencioso. Una afirmación de que la humanidad reside en el corazón, no en el color de la piel o en la lengua que se habla. Su luto por un hijo perdido se había transformado en la feroz protección de un hijo encontrado, y en ese amor se encontró a sí misma. El coraje silencioso de ella se convirtió en una leyenda susurrada al viento. Si te estás conmoviendo con esta historia de coraje y conexión, compártela o deja tu comentario para apoyar más relatos como este. La paciencia de don Mateo, ya desgastada, finalmente se rompió. La chispa vino de un ranchero que, buscando ganado perdido, se aventuró más cerca de las colinas de lo habitual. Desde su posición, vio claramente la figura inconfundible de un guerrero apache de pie, vigilando el rancho de Elena. No vio la ternura, la paternidad o la alianza. Vio solo al enemigo en su territorio sagrado. El hombre galopó de vuelta al pueblo como si el mismo diablo le pisara los talones, irrumpiendo en la cantina donde estaba Mateo. ¡Comisario! Lo vi, un apache, en las tierras de la viuda como si fuera el dueño del lugar. Para Mateo, aquella era la confirmación final. Ya no se trataba de un bebé misterioso, se trataba de un guerrero enemigo siendo albergado, una amenaza directa a la seguridad de todos.
La furia fría y calculada se apoderó de su rostro. Se levantó, su decisión tomada. La hora de la conversación había pasado. Era hora de erradicar la infección. Mientras tanto, en el rancho, el sol poniente derramaba una luz dorada y pacífica sobre una escena de domesticidad pura. Ajenos a la tormenta que se formaba a pocos kilómetros de distancia, Elena, Nakia y Tasa vivían un momento de tranquilidad absoluta. Elena estaba enseñando al niño a decir su propio nombre, riendo, mientras él balbuceaba los sonidos. Nakia, sentado en el suelo, usaba su cuchillo para tallar un pequeño caballo de madera para su hijo, sus manos, tan acostumbradas a la guerra, moviéndose con una delicadeza sorprendente. El aire estaba lleno del olor del guisado en el fuego y del suave sonido de la risa del niño. Pero de repente, Nakia se detuvo, levantó la cabeza, olfateando el aire. Una quietud antinatural se había instalado. Los pájaros nocturnos estaban silenciosos. Su instinto de guerrero, afilado por una vida entera de peligro, sintió una disonancia en la armonía de la noche, un presagio de que su paz estaba a punto de ser irrevocablemente rota. El presentimiento de Nakia se concretó en un temblor lejano que creció hasta convertirse en el trueno de decenas de cascos. No era la ley, era una turba. En un instante, la paz se hizo añicos en urgencia. Nakia tomó su arco, su rostro transformándose en la máscara de un guerrero preparado para morir. Miró a Elena, una orden silenciosa en sus ojos para que ella se protegiera, para que se escondiera. Pero la mujer que veía no era la misma que había encontrado meses antes. El miedo estaba en sus ojos, sí, pero estaba bajo el control de una determinación forjada en el fuego. Sostuvo a Tasa con más fuerza, el cuerpo del niño seguro en la cuna a su espalda. En segundos, el rancho estaba rodeado. Antorchas escupían luz naranja y humo, transformando los rostros de los rancheros en máscaras grotescas de odio. Rifles apuntaban desde las sillas de montar. Al frente de todos, don Mateo parecía un ángel vengador, su justicia alimentada por el prejuicio. «¡Elena, sal traidora!». La voz de Mateo cortó la noche, cargada de veneno. «Sabemos que albergas a un salvaje, entrégalo, junto con el niño bastardo, o juro que no quedará piedra sobre piedra de esta casa maldita». La respuesta no fue un grito ni un sollozo. La puerta principal se abrió y Elena apareció, de pie en el umbral, sola. No traía arma, solo al niño en sus brazos, su rostro iluminado por la luz vacilante de las antorchas. Era la imagen del coraje silencioso, una madre desafiando a un ejército. Algunos de los hombres, envalentonados por Mateo, comenzaron a avanzar. Fue entonces que un murmullo recorrió a la multitud. En las colinas rocosas que enmarcaban el rancho, siluetas surgieron contra el cielo estrellado. Nakia, y a su lado, otros dos guerreros apaches. No gritaban, no disparaban, solo observaban, armados e inmóviles, una promesa silenciosa de que cualquier violencia contra aquella mujer y aquel niño no quedaría sin respuesta. La vacilación de la multitud fue la brecha que Elena necesitaba. Dio un paso adelante, bajando del porche a la tierra desnuda, en medio de ellos. El movimiento fue inesperado, tan desprovisto de miedo, que los hombres retrocedieron instintivamente. Su voz, cuando habló, no fue un grito, sino una fuerza calma que cortó la tensión. «Conozco sus rostros», comenzó, sus ojos pasando por cada uno de ellos, hombres con los que había crecido. «Miguel, yo vi nacer a tu hijo menor. Antonio, tu esposa me ayudó a remendar mi vestido de luto. Ustedes me vieron llorar en esta misma tierra. Ustedes me vieron enterrar mis esperanzas. Y ahora vienen a mi casa con antorchas y rifles, liderados por un hombre cuyo dolor lo ha cegado. Mírenme, soy Elena, soy su vecina, no soy una traidora». Las palabras eran simples,
pero se clavaron en la conciencia de ellos, recordándoles que ella no era un monstruo, sino uno de ellos. Entonces se giró para encarar a don Mateo, el general de aquel ejército de odio. Caminó en su dirección hasta que solo unos pocos pasos los separaban. Con un movimiento suave, acomodó a Taza en sus brazos, mostrando el rostro del niño al... El comisario. El niño, sintiendo la calma de Elena, no lloró. Solo observó con ojos grandes y curiosos. «Tú hablas de salvajes y de leyes», dijo Elena, su voz ahora resonando con una autoridad que no sabía que poseía. «¿Pero qué ley ordena que se deje morir a un niño? Este niño ardía en fiebre, la misma fiebre que se llevó al mío. Su padre vino a mí sin armas, solo con una plegaria en la mirada. Dime, comisario, ante Dios y estos hombres, ¿cuál era el crimen? ¿Su enfermedad o mi compasión? ¿Qué habrías hecho tú? Habrías cerrado la puerta. ¿Es esa la justicia que quieres para este lugar?» La pregunta de Elena flotó en el aire, densa e irrefutable. El silencio que siguió fue roto no por una orden de don Mateo, sino por el sonido de un rifle siendo lentamente bajado. Fue Miguel, el hombre cuyo hijo ella vio nacer. No podía mirar a los ojos de Elena. Con un movimiento pesado, giró su caballo y comenzó a alejarse. El trote lento de su montura sonando como una confesión de vergüenza. Su acto de disidencia fue la primera grieta en la presa del odio. Pronto, Antonio lo siguió, luego otro y otro más. La furia colectiva de la turba se disipó, dando lugar a una incómoda introspección individual. No eran soldados, eran rancheros. Y la mujer frente a ellos no era una enemiga, era la viuda de uno de los suyos. Uno por uno, la multitud se disolvió en la oscuridad, dejando atrás no el olor a humo y victoria, sino el hedor de su propia vergüenza. Don Mateo se quedó prácticamente solo, abandonado por su ejército de vecinos, su autoridad deshecha por el coraje de una sola mujer. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de furia impotente. Miró a Elena, al niño en sus brazos y a los guerreros silenciosos en la colina, una tríada de fuerza que no podía quebrar. Por un momento su mano tembló cerca de su arma, un último espasmo de violencia, pero sabía que era inútil. No había sido derrotado por flechas o balas, sino por una verdad simple y poderosa. Sin otra palabra, escupiendo una maldición en el suelo, se dio la vuelta. Montó en su caballo con la rigidez de un hombre viejo y derrotado y galopó noche adentro, tragado por la misma oscuridad de la que había intentado emerger como un juez. El odio había sido confrontado y, aquella noche, en el corazón de la frontera, el odio había perdido. Cuando el sonido del último caballo en fuga se desvaneció en la noche, un silencio profundo y sagrado descendió sobre el rancho. Las figuras en la colina se movieron, bajando hacia la casa. Nakia lideraba, su arco ahora relajado en su mano. Se detuvo frente a Elena, y en sus ojos oscuros había un universo de emociones, alivio, admiración y una gratitud tan inmensa que ninguna palabra podría contenerla. Miró a ella, la mujer que había enfrentado a un ejército por su hijo, y vio una fuerza mayor que la de cualquier guerrero que jamás hubiera conocido. Simplemente puso la mano sobre su corazón, un saludo de profundo respeto, reconociendo el alma guerrera de ella. Solo entonces la fuerza de Elena cedió. Las lágrimas, retenidas por la adrenalina, finalmente corrieron libremente por su rostro, lavando el miedo y la tensión. Mientras sostenía a Taza, la prueba viva de que el amor era el arma más poderosa de todas. La historia de aquella noche viajó más rápido que un incendio en el pasto seco. Pero no fue la versión de don Mateo la que prendió. Fueron las historias susurradas por los hombres que estuvieron allí, sus voces teñidas de vergüenza y un nuevo tipo de respeto. Contaban sobre cómo la viuda solitaria no se encogió, sobre cómo su voz, aunque calma, silenció sus gritos de guerra.
Hablaban de la pregunta que ella hizo, una pregunta que los desarmó más eficazmente que cualquier bala. Poco a poco, la imagen de la traidora fue deshaciéndose, reemplazada por algo nuevo, algo legendario. Comenzaron a llamarla, primero en susurros y después con una admiración abierta, la Madre Apache. El nombre, una fusión de mundos opuestos, era un testamento a su coraje. Ya no era una paria, sino una fuerza de la naturaleza, una figura cuya compasión había rediseñado las fronteras del odio en su pequeña comunidad. Los días que se transformaron en meses trajeron una paz que la frontera raramente conocía. El rancho de Elena dejó de ser un lugar de reclusión para convertirse en un punto de referencia silencioso. Cuando ella iba al pueblo, las espaldas ya no se volteaban. En su lugar había asentimientos de cabeza respetuosos, miradas que contenían una admiración renuente. Miguel el ranchero una vez dejó un saco de maíz en su puerta sin decir una palabra. Doña Inés le ofreció un chal que ella misma tejió, una disculpa tácita. Don Mateo todavía era el comisario, pero su poder se había marchitado. Era una figura disminuida, un rey destronado por una verdad que ya no podía combatir. Una paz incómoda, pero real, se había instalado, sellada no por tratados ni armas, sino por el coraje moral de una mujer que se rehusó a odiar y enseñó a sus vecinos, a través del ejemplo, una lección de humanidad. La paz más profunda, sin embargo, floreció dentro de las paredes de adobe del rancho. Taza creció bajo dos cielos, nutrido por dos culturas. De las manos de Elena aprendió las oraciones a la Virgen de Guadalupe y el sabor del pan fresco. La ayudaba a cuidar el jardín, aprendiendo el nombre de cada planta en español. De los labios de Nakia aprendió las canciones de su pueblo, los nombres de las estrellas en la lengua andé y el arte de leer, las huellas de los animales en el polvo. El guerrero le enseñó a respetar la tierra que le daba sustento y a honrar a los espíritus que en ella habitaban. Elena no intentó convertirlo, ni Nakia intentó llevárselo. Entendieron que el alma del niño no era un territorio a ser conquistado, sino un jardín donde dos semillas diferentes podían crecer juntas, fuertes y entrelazadas, creando algo nuevo y bello. Los años pasaron como el agua de un río lento, suavizando las aristas de la memoria y ahondando el lecho de la paz. Elena envejeció, las líneas en su rostro contando ya no una historia de dolor, sino de sabiduría. Su rancho, antes un símbolo de aislamiento, se convirtió en un oasis de neutralidad en una tierra todavía marcada por la desconfianza. Se convirtió en el lugar donde un ranchero mexicano y un cazador apache podían sentarse a resolver una disputa sobre una fuente de agua, no con armas, sino bajo la mirada serena de la madre apache. Ella no ofrecía leyes, solo un café caliente y una escucha paciente, su simple presencia, un recordatorio del terreno común que todos compartían. Se había convertido en más que una leyenda. Era el corazón palpitante de aquella frágil paz, una matriarca improbable cuyo único poder residía en la fuerza de su inquebrantable compasión. Taza se convirtió en un hombre joven, el reflejo perfecto de su crianza. Poseía el habla mansa y la fe serena de Elena, y la visión aguda y la resiliencia silenciosa de Nakia. Se movía entre los dos, mundos con una facilidad que nadie antes que él había conocido, respetado en el poblado por su gentileza y honrado en los campamentos de su pueblo por su sabiduría. Nakia, ahora un anciano reverenciado, pasaba muchas tardes en el porche de Elena, los dos observando en un silencio cómodo al hijo que habían criado juntos. Ya no había necesidad de palabras. Su vínculo era un tapiz tejido a lo largo de años de peligro, sacrificio y un profundo e inquebrantable respeto mutuo. Eran la prueba viva de
que una familia no se define por la sangre o la tribu, sino por los lazos forjados en el corazón. La lección de la madre apache resonó por generaciones. Su historia probó que las fronteras más peligrosas no son las que se dibujan en mapas con tinta y sangre, sino aquellas que se levantan dentro del corazón humano, construidas con el miedo y la ignorancia. Elena, la viuda que el luto había vaciado, enseñó a todos que la compasión es una fuerza de la naturaleza, tan incontrolable como una inundación y tan vital como la primera lluvia tras una larga sequía. Demostró que el instinto de proteger una vida inocente no conoce tribu, raza o bandera. El amor de una madre, ya sea de sangre o de leche, era el lenguaje universal que podía desarmar ejércitos, silenciar el odio y hacer florecer la paz en el suelo más pedregoso e improbable. Esa fue su verdad y su eterno legado. En una tarde dorada, muchos años después, un taza de cabellos ya canosos se sentó en el mismo porche de adobe. Regazo estaba su nieta, una niña de ojos vivos y curiosos. Él le cantaba en voz baja una canción de cuna que mezclaba palabras en español con antiguas melodías apaches, una herencia que llevaba con orgullo. Le señaló un águila volando alto en el cielo y le contó sobre el coraje que representaba, una lección de su padre. Luego besó la cima de su cabeza y le habló sobre la bondad, una lección de su madre. En aquel gesto simple, el puente que Elena y Nakia construyeron con tanto sacrificio se extendía hacia un nuevo siglo, probando que un único acto de amor desesperado podría, de hecho, cambiar el mundo, una generación a la vez. Hoy, el pequeño rancho de adobe es poco más que ruinas que el tiempo y el sol están lentamente reclamando de vuelta para la tierra. Pero el lugar no ha sido olvidado. Se ha convertido en un santuario no oficial, un hito en el paisaje moral de la frontera. Los descendientes de los rancheros y del pueblo de Nakia cuentan la misma historia, cada uno en su propia, la historia de la madre valiente que probó que la humanidad era una tribu más grande que todas las demás. Los nombres de Elena, Nakia y Taza se han fundido con la propia tierra. Son susurrados en el viento que barre los cactus, sentidos en el silencio solemne de los cañones y vistos en el vuelo del águila que todavía circula sobre las colinas. Ya no son solo figuras históricas, sino ancestros espirituales de la paz, la prueba eterna de que la fortaleza más sólida es un corazón abierto. La historia de ellos sirve como un recordatorio profundo de que, mientras la historia oficial es a menudo escrita con la tinta de la conquista y el conflicto, la verdadera historia de la humanidad se escribe en actos silenciosos de compasión. La elección que Elena hizo en su puerta es una elección que resuena a través del tiempo, presentándose a cada uno de nosotros en diferentes formas, en diferentes fronteras. Es la elección de ver al ser humano detrás de la etiqueta, de ofrecer un vaso de agua en vez de una piedra, de construir un puente en vez de un muro. El viaje de la madre apache no terminó en el siglo XIX, continúa en cada persona que elige la empatía en vez del miedo, la unión en vez de la división, probando que el legado del amor es la única herencia que verdaderamente resiste al tiempo. Así, el polvo del desierto guarda sus memorias. Las de un guerrero que cambió el orgullo por la esperanza, las de un niño que se convirtió en un puente, y sobre todo, las de una mujer que, en su inmenso dolor, encontró un amor aún mayor, un amor que no veía fronteras. La historia de la madre apache nos recuerda que los mayores actos de heroísmo raramente son acompañados por trompetas o celebrados en grandes monumentos. Ocurren en el silencio del corazón, en decisiones difíciles tomadas bajo el sol abrasador o a la luz solitaria de una lámpara. Son esos actos los que tejen la verdadera fibra de nuestra humanidad,
creando legados de compasión que ni siquiera el tiempo o el viento del desierto pueden borrar por completo, permaneciendo como una inspiración silenciosa para todos los que vienen después. Si esta trayectoria te inspiró y tocó tu corazón, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte otros relatos como este y comparte esta historia para que más personas puedan conocer el poder de la superación y la empatía. Historias como la de Elena merecen ser escuchadas, pues nos recuerdan la fuerza que todos llevamos dentro. Para que podamos sentirnos más conectados, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad, estado o país nos estás acompañando en esta jornada. Tu participación nos ayuda a continuar esparciendo mensajes de esperanza y unión, construyendo puentes, así como lo hizo nuestra valiente madre Apache. Gracias por ver.